La estación Unity rotaba a través de sus ciclos con indiferencia mecánica a las tensiones diplomáticas que albergaba. Marcus Webb había dejado de notar la rotación después de su primer mes. Tu cuerpo se adaptó a la gravedad artificial. Tu circadiano ritmo aceptó cualquier horario que le impusiera la emisora. Y eventualmente solo exististe en el espacio sin pensar en el hecho de que estabas orbitando en una zona neutral de amortiguamiento entre dos especies que habían pasado 40 años tratando de matarse unos a otros. 18 meses Marcus había estado aquí. 18 meses de mantener los sistemas ambientales en funcionamiento, interconectando humanos y tecnología Ascari que nunca había sido diseñada para trabajar en conjunto y desarrollarse una comprensión integral de cuántas formas los procesadores atmosféricos podrían fallar cuando están estresados más allá de su diseño especificaciones. También había desarrollado el hábito de hablar consigo mismo. No conversaciones completas, Marcus aún no había llegado tan lejos. Solo murmuró observaciones, quejas dirigido a equipos que funcionan mal, reflexiones filosóficas ocasionales que lo ayudaron a procesar lo absurdo de su situación. Era un mecanismo de afrontamiento para el aislamiento, una forma de llenar el silencio en túneles de mantenimiento donde pasaba turnos de 12 horas solo. El proyecto de hoy involucró procesadores atmosféricos en sección 7 Delta, un cruce donde los sistemas ambientales humanos y Ascari se encontraron en una interfaz que los ingenieros originales de la estación aparentemente habían diseñado mientras estaban borrachos o posiblemente activamente hostiles a el concepto de mantenibilidad. Marcus llevaba 3 horas en el diagnóstico, acostado su espalda debajo de una maraña de conductos que representaban dos filosofías de ingeniería completamente incompatibles forzado a cooperar. Esto es estúpido, murmuró, ajustando el flujo. Reguladores que protestaron por cada entrada. Los humanos construimos todo como si esperáramos que se rompiera y necesitáramos un campo de reparaciones. Ascari construye todo como si fuera un artefacto religioso que funcionará perfectamente para siempre si respeta sus principios estéticos. Póngalos juntos y obtendrá sistemas que son ambos frágiles e imposibles de acceder. Brillante. Opciones de diseño verdaderamente inspiradas por todas partes. Los reguladores finalmente aceptaron sus calibraciones. Marcus echó notas en su blog de notas de diagnóstico que comparan los enfoques humanos y Ascari con gestión ambiental. El sistema Ascari era objetivamente más elegante curvas de eficiencia que la ingeniería humana no pudo igualar la utilización de recursos que parecía casi un desperdicio hasta que se dio cuenta de cuánta redundancia incorporaba a través del equilibrio de carga armónico. Odio que su ingeniería es mejor, dijo Marcus a los conductos sobre su cabeza. Nosotros pasé 40 años luchando contra ellos, y resulta que simplemente son mejores construyendo sistemas de soporte vital. Más eficiente, más elegante, probablemente también más confiable, si alguna vez obtenemos suficientes datos para probarlo. Realmente socava el toda la humanidad triunfante a través de una narrativa tecnológica superior, se deslizó por debajo de la unión de la interfaz, se sentó y se frotó la cara, la fatiga lo estaba alcanzando. Había estado haciendo turnos dobles porque el otro ingeniero de mantenimiento de la estación había rotado a casa la semana pasada y el reemplazo aún no había llegado. Marcus miró los componentes Ascari, sus superficies marcadas con letras que no podía leer, pero que había aprendido a reconocer como protocolos de mantenimiento. La ingeniería tenía un peso estético. Cada punto de conexión diseñado para ser funcional y de alguna manera hermoso. Los humanos construían herramientas. Ascari construyó arte que sucedió para mantener viva a la gente. Tal vez no merecemos la paz, dijo en voz baja, expresando dudas de que nunca hablaría en contextos oficiales. Si una especie es genuinamente mejor en las cosas prácticas, eso importa, mantener a las personas vivas, administrar recursos, construir de manera sostenible sistemas. Tal vez la superioridad moral que seguimos reclamando es solo propaganda. Tal vez la tregua de KRM es caridad de personas que podrían tenerla pero se cansaron de pelear inferiores. La idea le resultaba incómoda en el pecho. Marcus creía en el PAC, trabajó todos los días para mantener los sistemas que lo hicieron físicamente posible. Pero la creencia y la duda no eran mutuamente excluyentes. Podrías querer algo y preguntarte si te lo mereces. Él estaba empacando sus herramientas cuando el movimiento en su visión periférica llamó su atención.
Marcus se volvió y encontró a una mujer askari parada en el cruce del corredor a unos 30 pies de distancia, perfectamente inmóvil en el camino de su especie. Lo hicieron cuando quisieron observar sin interferir. Su cerebro necesitó 3 segundos para procesar lo que estaba viendo, luego otros 2 para reconocerla. Cass Shore, enlace cultural con los askari delegación. La había visto en sesiones informativas, siempre colocada ligeramente detrás del diplomáticos de alto rango, tomando notas con la atención enfocada de alguien que consideraba la observación como un profesional. Habilidad. Ella había estado parada allí escuchando mientras él murmuraba dudas y admisiones autocríticas sobre la superioridad de la ingeniería askari. El estómago de Marcus cayó por la cubierta chapado. K caminó hacia adelante con la gracia fluida que hizo el movimiento askariluce coreografiado. Vestía ropa de trabajo práctica en lugar de túnicas diplomáticas formales, y su expresión llevaba algo que podría haber sido divertido o podría haber sido algo más complejo. Su especie tenía esas orejas cónicas que sugerían ascendencia élfica si los elfos eran reales y también estaban interesados en la política interestelar. Cuando hablaba, su voz tenía los matices armónicos que marcaban el habla askari. Sonidos que llevaron emocionallo, que significa que los humanos no podían percibir del todo, pero podían sentir como textura. Escuché todo, dijo en perfecto estándar. La mente de Marcus se quedó completamente en blanco. Luego se reinició en modo pánico y comenzó a generar respuestas que iban desde estúpidas hasta catastróficas. Él se decidió por la honestidad porque su cerebro aparentemente había renunciado a sofisticadas estrategias sociales. Yo no conocía a nadie, estaba allí. Solo estaba hablando conmigo mismo. Es un hábito. Me ayuda a pensar problemas. No quise decir que no estuviera tratando de hacerlo. Se detuvo porque estaba balbuceando y ella todavía lo miraba con esa expresión que él no podía leer completamente. Sé que no estabas actuando, dijo K. Por eso respondí. Entre mi gente. Palabras habladas en soledad lleva el peso de la verdad que las declaraciones preparadas nunca logran. Hablaste de dudas genuinas y genuinas admiración sin saber que alguien estaba escuchando. Ese tipo de honestidad es valiosa. Me quejaba del acceso al mantenimiento y cuestionaba si la humanidad merece la paz. Eso no es valioso, eso es solo que estoy cansado y frustrado. Estás diciendo la verdad. Ella corrigió. Sobre nuestra ingeniería, sobre tus dudas, sobre la complejidad de merecer cosas que no nos ganamos del todo, esas no son quejas. Son observaciones de alguien que piensa cuidadosamente sobre preguntas difíciles. Marcus trató de recordar qué había dicho exactamente. La ingeniería comenta definitivamente las dudas sobre lo humano, dignidad. ¿Había dicho algo más? Su memoria no era confiable bajo estrés, y esto definitivamente calificó como estrés. También te escuché describir nuestra cultura enfoque del diseño del sistema como principios estéticos, continuó K. Y ahora ella definitivamente fue divertido. Y llamaste a nuestro arte de ingeniería que pasa a mantener gente viva. Eso es realmente perceptivo. La mayoría de los humanos descartan nuestra filosofía de diseño como poco práctica ornamentación. No es impráctico, Marcus dijo automáticamente. La carga armónica, el equilibrio por sí solo proporciona redundancia que la ingeniería humana logra a través de lo bruto, forzar la duplicación de componentes. Su enfoque es más elegante y probablemente más resistente. Simplemente no siempre comprende los principios subyacentes. Mira, admiración genuina sin rendimiento. Le dices más verdad a usted mismo que la mayoría de la gente habla en testimonio formal. Algo en la forma en que dijo que activó las alarmas. Marcus había asistido a suficientes sesiones informativas culturales para saber que askari se tomaba en serio la comunicación, de que su lenguaje contenía capas de significado que los humanos luchaban por comprender por completo. Cuando dices que escuchaste todo, él preguntó con cuidado. ¿Es eso solo reconocer que estuviste presente o significa algo específico en tu vida, cultura? La expresión de Kai cambió sutilmente. Significa que invoco el derecho de escuchando. Reconozco formalmente que soy testigo de la verdad hablada en soledad y registre sus palabras como testimonio digno de juramento sobre su comprensión de la cultura askari y los askari humanos relaciones.
La mente de ingeniería de Marcus reconoció de inmediato que acababa de pisar un mina terrestre cultural cuya detonación no entendió completamente. ¿Qué hace significa testimonio digno de juramento en términos prácticos? Significa que te he nombrado consorte, testigo de mi clan. Sus observaciones sobre nuestra ingeniería, sus dudas sobre dignidad humana, sus admisiones de admiración genuina, todo es ahora registrada como verdad vinculante en los marcos legales y culturales Ascari. Usted tiene de pie para hablar de mi gente con autoridad que generalmente está reservada para los nacidos en nuestra sociedad. Yo estaba hablando conmigo mismo sobre procesadores atmosféricos. Que estabas diciendo la verdad sobre complejas realidades culturales y políticas mientras creía que nadie estaba escuchando. Eso es exactamente lo que hace que el testimonio valioso. Ella hizo una pausa, estudiando su expresión con esos ojos que parecen ver más de lo que los humanos evolucionan para percibir. Pido disculpas si esto crea complicaciones. No te estaba espiando. Y estaba inspeccionando los mismos sistemas de interfaz desde nuestro lado. Pero cuando te escuché hablar con una complejidad tan honesta, no podía permanecer en silencio. Entre mi gente, ser testigo de la verdad requiere reconocimiento. Marcus se sentó en cajón de equipo porque sus piernas habían decidido que pararse era opcional. ¿Qué significa realmente testigo consorte? ¿Soy yo atado a algún tipo de contrato? No contrato, relación. Tú eres reconocido como alguien que dice la verdad sobre mi clan y nuestra cultura. Te otorga posición en nuestros consejos, requiere defenderé su testimonio como genuino y crea expectativas sobre la continuación comunicación honesta entre nosotros. Soy ingeniero de mantenimiento. Yo arreglo el aire procesadores. No tengo por qué hablar con autoridad sobre la cultura de nadie. K inclinó la cabeza en ese gesto que su especie solía indicar consideración. Has pasado 18 meses a hacer que los sistemas humanos y Ascari funcionen juntos. Entiendes tanto nuestras filosofías de ingeniería lo suficientemente bien como para admirar las nuestras y reconocer las tuyas. ¿Estás dispuesto a cuestionar si tu propia especie merece la paz en lugar de incumplir la lealtad tribal? Eso sugiere exactamente el tipo de perspectiva que requiere el testimonio intercultural. Marcus intentó procesar esto, fracasó. Lo intenté de nuevo con un poco más de éxito. ¿Qué pasa ahora? Ahora presento una notificación formal a ambas delegaciones de que invoqué el derecho a escuchar y te nombré testigo consorte. Habrá sean complicaciones diplomáticas. Los funcionarios humanos probablemente lo instarán a negar la designación. Los rivales políticos Ascari pueden tratar de usar tus dudas honestas como munición contra la tregua. Será complicado. Es la segunda vez que te disculpas por complicaciones al explicar que me has atado a algo que no entiendo. Sí, ella estuvo de acuerdo. Yo lamento sinceramente la interrupción de tu vida, pero no lamento haber invocado el derecho. Tus palabras merecen ser escuchado y honrado, incluso si solo estuvieras hablando contigo mismo sobre procesadores atmosféricos. Ella sacó un dispositivo de comunicación y comenzó a componer algo en escritura Ascari. Marcus, observado, su cerebro todavía intentaba ponerse al día con el hecho de que su turno de mantenimiento de alguna manera se había transformado en un incidente diplomático transcultural. ¿Puedo hacerle una pregunta? Él dijo. Calle levantó la vista de su dispositivo. Por supuesto. Dijiste que tu gente puede escuchar la verdad en palabras. ¿Qué escuchaste cuando hablaba conmigo mismo? Ella lo consideró por un momento, eligiendo cuidadosamente su fraseo. Escuché dudas sin cinismo, admiración sin desempeño, complejidad sin engaño. Tú eras cuestionar la dignidad humana mientras se trabaja simultáneamente para mantener físicamente los sistemas que hacen la paz posible. Esa contradicción, creer en algo mientras dudas de si merecerlo, ese es el tipo de verdad que importa. Es más difícil y valioso que la simple certeza. Marcus pensó en sus quejas murmuradas, sus admisiones sin vigilancia, el hecho de que había estado acostado boca arriba debajo de los conductos y cuestionando la posición moral de su especie. Realmente necesito parar hablando conmigo mismo en espacios públicos. La sonrisa de Kyle transmitía calidez que se traducía a través de las líneas de las especies. Espero el Galaxy tiene suficientes declaraciones cuidadosamente preparadas.
Se necesita más gente dispuesta a hablar complicado verdad para los procesadores atmosféricos. Ella terminó su notificación y la envió a destinos que probablemente incluirían personas que Marcus realmente no quería, leyendo sus dudas desatendidas. Entonces ella le ofreció un gesto de que su cultura sesiones informativas identificadas como un reconocimiento respetuoso entre iguales. Y debería volver a mis deberes. Hablaremos de nuevo pronto. Testigo consorte. Sospecho que tendrá preguntas una vez que comiencen a llegar las respuestas diplomáticas. Esa es probablemente la subestimación de mi carrera. Bienvenido a la comunicación intercultural, dijo K. Donde hablar contigo mismo sobre ingeniería puede remodelar accidentalmente las relaciones políticas. Ella se fue a través de la cruce de pasillos, moviéndose con esa gracia característica. Marcus se sentó en su equipo, encajonó y miró fijamente a los procesadores atmosféricos que de alguna manera habían catalizado un incidente diplomático. El comunicador intervino, un mensaje del embajador Akoy. Reportarme a mi oficina inmediatamente. Necesitamos discutir una situación con respecto a los protocolos Culturels y su aparente designación como testigo consorte de un clan Askari. Por favor, dígame. ¿Tú entiendes en lo que te has metido? Marcus miró el mensaje, miró los sistemas de interfaz que había estado reparando, pensé en las palabras de Kai sobre la verdad hablada en soledad. Y no tengo ni idea de en qué me he metido, murmuró hacia el pasillo vacío, entonces, porque aparentemente no había aprendido nada, pero quise decir todo lo que dije, incluso las dudas. Quizás especialmente esos, en algún lugar de la sección Askari de la estación, probablemente alguien estaba escuchando. Y esta vez, Marcus estaba empezando a creer que tal vez ser escuchado no fue del todo terrible, incluso si significaba el cómodo anonimato estaba a punto de complicarse significativamente. Oficina de la embajadora Patricia Cobans raíces prime ocupados en la sección administrativa humana de United Station con ventanas que muestran las zonas de amortiguamiento. Espacio vacío y mobiliario que comunicaba decisiones importantes sucedió aquí sin ser ostentoso al respecto. Marcus había estado dentro exactamente 2 veces antes. Una vez durante su sesión informativa inicial de asignación. Una vez cuando él accidentalmente ventiló la atmósfera en una sala de recepción diplomática y necesitaba explicar por qué. Esta visita se sintió peor que el incidente atmosférico. Akoy se sentó detrás de su escritorio mirando a Marcus con la expresión de alguien que acababa de descubrir su estrategia política cuidadosamente construida había sido accidentalmente demolido por un ingeniero de mantenimiento. Ella tenía unos 50 años. Carrera extranjero. El servicio poseía el tipo de competencia que la hacía parecer simultáneamente tranquilizadora y aterradora. Explique, ella dicho sin preámbulo. Marcus explicó la asignación de mantenimiento, su hábito de hablando consigo mismo, las cosas que había murmurado mientras yacía debajo de los conductos de interfaz, la presencia de Kyle, su invocación del derecho a escuchar, la designación de testigo consorte que aparentemente venía con legitimación legal en marcos culturales Askari. Akoy escuchó sin interrumpir. Cuando él terminada, permaneció callada durante un largo momento, procesando las implicaciones con la velocidad de alguien capacitado para manejar crisis diplomáticas. Déjame asegurarme de que entiendo, dijo finalmente. Tú eras realización de mantenimiento de rutina. Hablaste contigo mismo sobre dudas sobre la dignidad humana y admiración por la ingeniería Askari. El enlace cultural Shore te escuchó y invocó formalmente un derecho cultural que le otorga el estatus de testigo en su clan. ¿Es eso exacto? Eso es lo que ella me dijo. No entiendo completamente qué significa testigo consorte más allá de hablar con autoridad sobre la cultura Askari, lo que parece una locura dado que arreglo el aire procesadores para ganarse la vida. No es una locura. Es políticamente complicado, lo que de alguna manera es peor. Aoi sacó archivos en su pantalla revisando Askari protocolos culturales con eficiencia practicada. El derecho a escuchar es antiguo, anterior a su contacto con la humanidad por siglos. Se trata fundamentalmente de reconocer la verdad hablada sin actuación. Palabras que revela creencias genuinas en lugar de mensajes calculados. Yo solo estaba murmurando quejas. Expresabas dudas genuinas sobre la posición moral humana y genuinas admiración por los logros Askari.
A una especie cuyos sentidos pueden detectar deshonestidad emocional, ese tipo de honestidad descuidada es extremadamente valiosa. Ella lo miró directamente. ¿Qué dijiste exactamente sobre el season cultural en la costa? Marcus sintió que el calor aumentaba en su cara. No recuerdo detalles. Podría haber hecho una observación sobre cómo se comporta con más gracia que la mayor parte de nuestro núcleo diplomático. No lo era, no lo intentaba. Felicitaste a un enlace cultural Ascari mientras creía que nadie estaba escuchando, lo que significa que el cumplido era genuino en lugar de halagos estratégicos. Combinado con tus dudas sobre la dignidad humana y tu admiración por su ingeniería, esencialmente has testificado que tienes a la cultura Ascari en mayor consideración que la tuya propia. Eso no es lo que quise decir. La intención no importa. Hablaste desde emoción genuina. Ella lo escuchó con sentidos que literalmente pueden percibir la sinceridad. Ahora estás designado como alguien que pueda testificar sinceramente sobre la cultura Ascari que te da prestigio pero también te hace políticamente vulnerable. Alguien llamó a la puerta. Akoy llamó entrada y entró el comandante James Hartley, jefe de las Fuerzas de Seguridad Humana en la estación Unity. Ex militares inteligencia actualmente parece que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. Embajador, hemos recibido formal notificación de la delegación Ascari. Hartley dijo que Cultural Liaison Shore ha invocado el derecho de escucha y designado ingeniero de mantenimiento web como testigo consorte del clan Shore. Están solicitando formal reconocimiento de nuestra delegación y ofrecimiento de una posición provisional web en procedimientos transculturales. Provisional, Akoy repitió, ¿cuáles son las condiciones? Él debe testificar ante su Alteza Consejo sobre sus creencias declaradas con respecto a las relaciones humanas Asari. Si su testimonio bajo examen de resonancia confirma la naturaleza genuina de sus dudas y admiraciones expresadas, ella designación de testigo consorte se vuelve permanente. Si se descubre que habló falsamente, si sus palabras fueron una actuación en lugar de la verdad, deshonra tanto a él como al season cultural en la costa. Marcus, sentí las paredes cerrándose. ¿Qué pasa si me niego? Si digo que esto fue todo un malentendido, y no quiero involucrarme en los derechos culturales. No lo entiendo. Insultas a liaison cultural el juicio de Shores, dijo Hartley sin rodeos. Negar el derecho después de que haya sido invocado implica su evaluación de su la sinceridad estaba mal. Para una especie que valora la percepción de la verdad como fundamental habilidad cultural, eso es un profundo deshonor. También socava la tregua, Akoy agregó, la pieza de KRM se basa en la buena fe entre especies. Si nos negamos para honrar los protocolos culturales Ascari cuando son inconvenientes, señala que nuestro compromiso con la cooperación es condicional. Línea dura en ambos lados lo usaré como evidencia de que la paz duradera es imposible. Marcus miró entre ellos, así que estoy atrapado. Si me niego, deshonro a Kai potencialmente. Daña la paz. Si acepto, tengo que testificar ante su alto consejo sobre dudas que expresé mientras hablaba conmigo mismo en un túnel de mantenimiento. Esas son mis opciones. Esencialmente, hoy confirmado, sin embargo, hay una tercera posibilidad. Podrías testificar y mentir, afirma que tus palabras fueron quejas ociosas en lugar de creencias genuinas. Que solo estabas desahogando la frustración sin convicción real para una especie cuyos sentidos pueden detectar la deshonestidad emocional, eso parece un plan espectacularmente malo. Lo es. Hartley estuvo de acuerdo. Ascari, la percepción de resonancia no es perfecta, pero intentar un engaño deliberado en el testimonio formal sería obvio. Tú harías fracasa. Deshonrate a ti mismo y a liaison en tierra y confirma cada línea dura creencia de que los humanos son fundamentalmente engañosos. Marcus se frotó la cara. 18 meses de cómodo anonimato destruidos por una conversación sin vigilancia con procesadores atmosféricos. ¿Qué haces tú, recomendar? Aoy y Hartley intercambiaron miradas. Alguna comunicación tácita pasando entre ellos. El embajador habló primero. Oficialmente, te recomiendo testifique con cuidadosa precisión. Responda a sus preguntas con honestidad, pero sin explicaciones.
Confirma la verdad básica de sus declaraciones mientras las contextualiza como pensamientos momentáneos en lugar de convicciones profundas. Está enhebrando una aguja, pero es posible. Y extraoficialmente, la expresión de Akoi se suavizó un poco. Creo que Cultural Liaison Shore escuchó algo en sus palabras de que valoraba la complejidad genuina en un lugar donde todo realiza certeza simplista. El derecho a escuchar existe porque Ascari la cultura reconoce que la verdad hablada sin audiencia a menudo es más valiosa que el testimonio preparado. Si testificas con la misma honestidad que invocaste el bien, probablemente sobrevivirás a la experiencia. Incluso podrías fortalecer la pieza demostrando que los humanos son capaces de una autorreflexión genuina. O confirmaré que estamos en conflicto. E incierto, lo que no proyecta exactamente fuerza. Los Ascari no valoramos la fuerza proyectada de la forma en que lo hacemos. Harley dijo que valoran la verdad y consistencia. Ser honestamente incierto es mejor que estar falsamente seguro, en al menos por sus métricas culturales. Marcus pensó en K parada en ese pasillo contándole sus contradicciones, fueron valiosos para su especie escuchar la verdad emocional en el sonido de la manera en que los humanos color percibido en la luz. ¿Cuándo quieren este testimonio? 3 días. Akoi y yo le están dando tiempo para prepararse y consultar con asesores culturales para comprender a qué se está comprometiendo. Cultural Liaison Shore se ha ofrecido a reunirse con usted en privado para explicarle los protocolos de comunicación Ascari y que el consejo estará escuchando. Eso es generoso. Ella invocó el derecho. Harley señaló que su posición es ahora atado al tuyo. Si fallas, ella falla. Ella tiene una fuerte motivación para ayudarte a tener éxito. La reunión continuó durante 1 hora más. Reunión informativa de Aoi y Harley Marcus sobre las facciones políticas Ascari, la composición del Alto Consejo y las implicaciones de la designación de testigo consorte tanto para su futuro inmediato como para la paz en general. Por el cuando lo liberaron, a Marcus le daba vueltas la cabeza con información que nunca había deseado sobre protocolos culturales y consecuencias diplomáticas. Regresó a sus aposentos, pequeños pero privados, uno se benefició de ser personal de mantenimiento esencial y se desplomó sobre su litera, su comunicador mostró 17 mensajes nuevos. La mayoría de colegas que aparentemente habían escuché sobre su designación y quería saber qué demonios estaba pasando. Marcus los ignoró a todos excepto a uno, a solicitud formal de reunión de K-Shore, ofreciéndose a explicar los marcos de comunicación Ascari y prepararlo por testimonio. La reunión estaba programada para mañana por la mañana en una sala de conferencias neutral. Él aceptó la solicitud y trató de dormir. Fallido. Yacía en la oscuridad, pensando en todo lo que había dicho en ese túnel de mantenimiento, tratando de recordar palabras exactas y sabiendo que las palabras exactas importaban menos que la verdad emocional que había debajo de ellas. ¿Realmente creía que la humanidad era menos digna más que Ascari? ¿O simplemente había estado cansado y frustrado, expresando dudas de que todos lo sintieron pero nadie lo reconoció públicamente? El problema era que no podía separar a los dos. Sus dudas eran genuinos, aunque convivieran con la esperanza. Su admiración por Ascari y la ingeniería era real, aunque no disminuía su compromiso con los logros humanos. La complejidad no fue deshonestidad. Era solo la realidad. El luto llegó con la inevitabilidad de ciclos de estación. Marcus se duchó, vestido de civil que se sentía incómodamente formal, y se dirigió a la sala de conferencias 12B. Kaya estaba allí revisando algo en una tableta de datos, todavía vistiendo ropa de trabajo práctica en lugar de túnicas diplomáticas. Ella levantó la vista cuando él entró y le ofreció ese gesto de reconocimiento. Gracias por reunirse conmigo. Yo sé esta situación es incómoda. Esa es una forma diplomática de describirlo, Marcus. Seth, sentado frente a ella. Estoy a punto de testificar ante su alto consejo sobre los pensamientos que expresé a procesadores atmosféricos. Incómodo no captura del todo la experiencia, no, supongo que no ella dejó a un lado su tableta. Quiero explicar lo que el consejo estará escuchando lo que la percepción de resonancia realmente significa en términos prácticos. Podría ayudarte comprende que puedes esperar. Te lo agradecería. Mis sesiones informativas cubrieron lo básico, pero realmente no comprende cómo funcionan tus sentidos.
K consideró cómo explicarlo. Audición humana percibe el sonido como frecuencia y amplitud. Escuchas palabras y tono. Tú interpretar el significado a partir de la estructura lingüística. La audición Ascari incluye dimensiones adicionales. Percibimos armónicos emocionales incrustados en la vocalización. Cuando hablas, escuchamos no solo lo que dices, sino cómo te sientes sobre lo que estás diciendo. ¿Entonces puedes detectar mentiras? No exactamente. Podemos detectar disonancia entre palabras y emociones. Si dices algo que no crees, escuchamos la discordia. Pero genuino la incertidumbre suena diferente del engaño deliberado. La complejidad se lee de manera diferente a la duplicidad. Marcus absorbió esto. Cuando hablaba conmigo mismo en ese túnel de mantenimiento, ¿qué escuchaste? Escuché dudas sin malicia, admiración sin agenda. Cuestionaste la dignidad humana mientras. Demostrándolo simultáneamente a través de su trabajo, manteniendo los sistemas que permiten la paz. La contradicción fue complejo pero armonioso. Realmente mantienes ambos pensamientos simultáneamente, eso parece menos verdad y más pensamiento confuso. K sonrió. La gente no cree que la verdad deba ser simple. Reconocemos que la comprensión genuina a menudo implica sostener ideas contradictorias en tensión productiva. Dudas del merecimiento humano mientras trabajas para demostrarlo. Eso no es confundido. Es sofisticado. El alto consejo podría estar en desacuerdo. Algunos consejeros Gil. Hay una facción liderada por el consejero Tembas que se opuso a la tregua de Camp desde el comienzo. Intentarán utilizar tus dudas como evidencia de duplicidad humana, prueba de que tu especie presenta cooperación pacífica públicamente mientras albergas una creencia genuina en tu propia indignidad. Esa es una interpretación bastante hostil. Sí. Por eso necesitas testificar, con la misma honestidad que invocaba el derecho. Si intentas tener certeza de que no sientes, escucharán disonancia. Y reclamar reivindicación. Si hablas con genuina complejidad, la mayoría de los consejeros reconocerán la verdad sofisticada en lugar del engaño. Marcus la miró con atención. Estás poniendo mucha fe en mi capacidad para testificar honestamente bajo presión. ¿Qué pasa si me meto, esto arriba? ¿Qué pasa si digo algo que daña tanto el derecho como la verdad? Entonces ambos sufrimos las consecuencias, K. Dicho simplemente. Invoqué el derecho conociendo los riesgos. Escuché una verdad que vale la pena defender y elegí defenderla. Si me equivoqué con tu sinceridad, aceptaré responsabilidad por ese error de juicio. Eso es mucha responsabilidad de colocar en alguien con quien nunca habías hablado antes de ayer. Te había estado observando durante semanas, admitió K, observando cómo trabajabas, cómo interactuabas con ambos, sistemas humanos y Ascari. Abordaste todo con cuidadosa atención y genuino respeto. Cuando yo te escuché decir la verdad sin vigilancia, confirmó las observaciones que ya había hecho. Marcus sintió que algo cambiaba en su comprensión. Invocaste el derecho deliberadamente. Esto no fuiste solo tú respondiendo a palabras inesperadas. Estabas esperando la oportunidad de oírme hablar sin actuación. Sí, ella confirmado sin aparente vergüenza. El clan Shore cree que la comprensión entre especies requiere testigos que dé la verdad en lugar de la diplomacia. Pensé que podrías ser un testigo así. Tus palabras lo confirmaron. Soy un ingeniero de mantenimiento. Eres alguien que entiende los enfoques de ambas especies para problemas esenciales y puede admirar ambos reconociendo sus limitaciones, esa es exactamente la perspectiva que necesitamos. Sacó archivos de su tableta. Vamos, te mostraré la composición del consejo. Necesitas entender a quién estás testificando. Pasaron los siguientes 3 horas revisando las facciones políticas Ascari, la dinámica del consejo y el consejeros específicos que estarían evaluando el testimonio de Marcus. Calle explicó los protocolos de resonancia, cómo estructurar las respuestas para mayor claridad y qué tipo de preguntas esperar. La consejera Tenne intentará atraparte en contradicciones, advirtió. Él señalará que expreses dudas mientras trabajas para mantener la paz, y él argumentará que esto demuestra duplicidad. La clave es reconocer la contradicción sin tratarla como evidencia de engaño. ¿Cómo hago eso?
al explicar que el compromiso genuino puede coexistir con la duda genuina. Puedes creer en la paz mientras cuestionas si tu especie se lo merece por completo. Esas no son posiciones contradictorias. Ellos son aspectos complementarios de la evaluación honesta. Lo hace sonar simple, no es simple, pero es verdad, y la verdad es lo que revela el examen de resonancia. Ella hizo una pausa. Debería advertirte, el testimonio será incómodo. Hacer que los consejeros escuchen literalmente su estado emocional mientras habla sobre los temas difíciles se sienten invasivos, pero esa incomodidad es parte del proceso. Necesitan escuchar no solo tus palabras, sino tu genuina relación emocional con esas palabras. Marcus pasó el siguiente 2 días preparando. Se reunió con asesores culturales humanos que le proporcionaron contextos sobre las normas de comunicación Ascari. Revisó sus propias creencias declaradas tratando de comprender sus posiciones genuinas sobre la dignidad humana y la cooperación entre especies. Practicó hablar con honestidad sin vigilancia frente al personal diplomático que brindó retroalimentación emocional consistencia. Al tercer día, se sintió simultáneamente demasiado preparado y completamente desprevenido. Él entendió la teoría del testimonio de resonancia, pero no podía evitar la sensación de que tener una especie alienígena literalmente aquí, su estado emocional iba a ser profundamente incómodo. La Cámara del Consejo estaba ubicada en Unity Station sección administrativa Ascari en un espacio diseñado para la claridad acústica. Ella arquitectura enfatizó el sonido, las paredes curvas enfocaron el audio, los materiales elegidos por sus propiedades de resonancia, arreglos espaciales que aseguraban que cada consejero pudiera escuchar perfectamente desde sus posiciones designadas. 9 consejeros ocuparon un semicircular disposición frente a una plataforma central de testimonios. Marcus reconoció a varios de informes de Kai. Consejero entonces Bass, cuya hostilidad a la tregua estaba bien documentado. Elder Serrike, quien había apoyado la paz pero seguía siendo escéptico de la capacidad humana para una cooperación genuina. Supervisor cultural Maran Shaw, Kyle es líder del clan, cuya posición ahora estaba ligada al éxito o fracaso de este testimonio. K se sentó en el testigo posición de apoyo, sin hablar, pero presente como el que había invocado el derecho. Su papel era observar, pararse a su juicio, aceptar las consecuencias si el testimonio de Marcus la probaba, evaluación incorrecta. El embajador Acoy se sentó en la sección de observadores humanos con comandante Harley y varios diplomáticos. Sus expresiones iban desde neutralidad profesional ante la ansiedad apenas disimulada. Marcus se paró en ella plataforma central se sentía más expuesta de lo que nunca se había sentido arreglando procesadores atmosféricos en túneles de mantenimiento. En al menos allí, si cometía errores, la única consecuencia era la falla del equipo. Aquí, los errores podrían deshonrar a K y dañar la pieza. El Elder Serry Cole habló primero, su voz llevaba armónicos que los oídos de Marcus no podían procesar por completo, pero podría sentir como textura emocional. Marcus Webb, preséntate ante el Alto Consejo, proporcionar testimonio sobre las palabras pronunciadas en soledad percibida y escuchadas a través del derecho a escuchar. ¿Entiende la naturaleza de este procedimiento? Entiendo que Culturaya enlace que yo me escuchó hablar pensamientos descuidados e invocó un derecho cultural que otorga mis palabras peso de la verdad en sus marcos legales y culturales. Marcus dijo su voz sonaba más estable de lo que sentía. Entiendo que evaluará si mis palabras reflejaron genuinas. Creencia o desempeño engañoso. Correcto. Examinaremos su testimonio bajo protocolos de resonancia. No puedes mentirnos, pero puedes hablar con precisión o con evasión. Alentamos el primero. Hizo un gesto al consejero Tenne. El consejero Voss ha solicitado la honor del examen primario. Entonces Voss se puso de pie. Él era mayor que la mayoría consejeros, sus rasgos llevaban el tipo de intemperie que sugería que había vivido los peores años de la guerra. Cuando habló, su tono era formal pero llevaba trasfondos que Marcus interpretado como hostilidad. Ingeniero Webb, te escucharon expresar dudas sobre la dignidad humana. Específicamente, dijiste, tal vez no merecemos el paz. Explique estas dudas mientras los diplomáticos de su especie negocian la cooperación y afirmó buena fe. ¿Estás sugiriendo que tu propia gente no es confiable? Marcus respiró hondo,
recordando el consejo de Kai sobre reconocer la complejidad en lugar de defenderse de ella. Tengo dudas porque he estudiado la historia de la guerra. Ambas especies comprometidas atrocidades nacidas del miedo y la incomprensión. No sé si la humanidad realmente ha aprendido de esos errores o si simplemente estamos lo suficientemente agotados como para querer una paz temporal. Trabajo en reparaciones de mantenimiento, sistemas que representan ingeniería cooperativa entre nuestra especie. Todos los días veo evidencia de que la cooperación es posible, pero la posibilidad no es certeza, y admitir dudas parece más honesto que afirmar conocimiento y no poseas. Podía sentir que la atención del consejero se intensificaba, sus sentidos resonantes se enfocaban en el armónicos emocionales debajo de sus palabras. Se sentía como ser examinado bajo ampliación del microscopio. Expresaste admiración por la ingeniería Ascari, Tren continuó, afirmando que nuestros sistemas son más elegantes y probablemente más confiables que los diseños humanos. Sin embargo, estás empleado para mantener los sistemas humanos. ¿Cómo conciliamos esta admiración con la lealtad a los tuyos, enfoques tecnológicos de las especies? No creo que la admiración requiera traición, dijo Marcus. Ascari, la ingeniería enfatiza la integración armónica y la función estética. La ingeniería humana enfatiza la modularidad y reparabilidad en campo. Ambos enfoques tienen valor. Puedo reconocer que la filosofía del diseño logra ciertos objetivos de manera más elegante sin dejar de apreciar la adaptabilidad humana. La admiración no es suma cero. Habló otro consejero. Supervisor Marin Chow, líder del clan de Kai. El derecho a escuchar reconoce la verdad hablada sin actuación. Hablaste de audacia y admiración cuando creías que nadie te escuchaba. Esto sugiere que su personalidad diplomática es falsa. Que los humanos presente imágenes cuidadosamente construidas mientras alberga pensamientos privados contradictorios. ¿Cómo respondes a esto? Interpretación. Marcus sintió la trampa en la pregunta, pero también la reconoció como una oportunidad. Creo que todos tenemos pensamientos privados que no coinciden con su presentación pública, dijo cuidadosamente. La pregunta es si esos pensamientos privados reflejan malicia oculta o complejidad normal. Mis dudas sobre lo humano, la dignidad no significa que esté trabajando en secreto contra la paz. Mi admiración por la cultura Ascari no significa que esté traicionando a la humanidad. Significa que soy una persona que intenta encontrarle sentido a situaciones complicadas sin respuestas sencillas. Hizo una pausa y luego agregó algo no planeado, eso se sintió cierto. Enlace cultural. Shaw invocó el derecho a escuchar porque escuchó genuina incertidumbre y aprecio genuino. Creo que lo que hace que lo correcto sea valioso no es que capta a las personas siendo perfectamente consistentes, sino que las capta siendo honestamente complejas. Si quieres testigos que solo hablen líneas simples del partido, no estoy calificado. Pero si testigo de concierto significa testificar verdades complicadas, entonces eso es lo que estoy ofreciendo. La cámara estaba en silencio, excepto por la sutil resonancia acústica del propio espacio. Marcus podía sentir que los consejeros procesaban no solo sus palabras, pero los armónicos emocionales que portaban, la duda y la convicción, incertidumbre y compromiso, complejidad que era internamente consistente, incluso si no es externamente simple. El consejero Tene cambió de táctica. Hiciste observaciones sobre el enlace cultural de la propia Shaw. Dijiste que ella se porta con gracia que hace que los diplomáticos humanos parezcan torpes. Esto parece pasar de la admiración profesional a la personal interés. ¿Fueron sus palabras sobre la derecha o sobre el enlace que la invocó? Marcus sintió que le subía el calor en la cara pero respondió honestamente. Hice una observación sobre cómo se mueve. Evaluación profesional de alguien que pasa mucho tiempo observando a las personas navegar por los espacios de mantenimiento. La gracia y mencionado es real y relevante para la comprensión intercultural. Alguien que se mueve con atención y respeto por su entorno a menudo piensa con cualidades similares. Eso no es interés romántico. Es observación profesional. Podía escuchar lo defensivo que sonaba incluso cuando las palabras salieron de su boca. Entonces la expresión sugirió que había escuchado lo mismo junto con armónicos emocionales que Marcus no podía controlar. ¿Tú eres seguro que fue puramente profesional? Luego presionó.
Estoy seguro de que me estaba hablando a mí mismo sobre procesadores atmosféricos, no componer declaraciones románticas, dijo Marcus. Si admiras como alguien los propios comportamientos constituyen un interés personal, entonces la mitad de la evaluación profesional humana sería clasificado como búsqueda romántica. Observo a la gente. Noto cómo ellos interactuar con su entorno. La influencia cultural seguramente se mueve con la intencionalidad de la que carece la mayoría de la gente. Vale la pena señalar si estoy personalmente interesado o no. Otro consejero, uno que K había identificado como los moderados, que generalmente apoyaban la tregua, hablaron. El testigo crece a la defensiva cuando se le preguntó sobre la observación personal versus la profesional. ¿Es esto porque reconoce elementos de interés personal que le incomoda reconocer, o porque el interrogatorio tergiversa su posición claramente establecida? Marcus apreció el intento de rescate, pero también lo reconoció como una prueba. Ambos probablemente estoy a la defensiva. Porque la pregunta parece diseñada para socavar mi credibilidad al sugerir una motivación romántica o afirmé asesoramiento profesional. Pero también me siento incómodo porque en realidad no saber si mi observación era puramente profesional o llevaba elementos de interés personal. Hice el comentario mientras estaba solo sin analizar mis propias motivaciones. Si me estás pidiendo que categorizar retroactivamente las observaciones inconscientes, no puedo hacer eso con certeza. La honestidad se sentía arriesgada, pero también necesaria. Reclamando absoluto la certeza sobre sus propias motivaciones sonaría falsa para los sentidos que pudieran escuchar la discordia emocional. El testimonio continuó durante horas. Los consejeros investigaron todos los aspectos de sus creencias declaradas sobre dignidad humana, cultura Ascari, la viabilidad de una paz duradera, sus observaciones sobre K específicamente y Ascari en general. Marcus respondió con la misma honestidad descuidada que lo había llevado a esta situación, negándose para llevar a cabo la certeza diplomática que él no sentía. Para cuando el Elder Siri llamado a receso, Marcus estaba agotado de maneras que no tenían nada que ver con la fatiga física. Tener su emocional estado examinado por 9 consejeros extraterrestres mientras discutían verdades incómodas sobre su propia especie, la posición moral era profundamente agotadora. K lo conoció en una cámara privada durante el descanso, trayendo agua y algo que parecía comida pero olía débilmente a minerales. Lo estás haciendo bien, dijo en voz baja. Estoy siendo honesto, lo cual aparentemente cuenta como hacerlo bien en contextos donde la mayoría de la gente miente. Más de lo que te das cuenta. Varios consejeros ya han indicado en privado que su testimonio conlleva la complejidad que esperaban escuchar. Entonces Facción está perdiendo terreno. Él va a seguir presionando en el ángulo del interés personal, ¿no? Probablemente. Pero tu respuesta fue perfecto. Reconocer la incertidumbre sobre sus propias motivaciones en lugar de reclamando falsa certeza. Eso se lee como autoconciencia sofisticada en lugar de evasión. Marcus bebió el agua. Hacía más frío que el estándar de la estación, que significaba que provenía de secciones Ascari donde las preferencias ambientales eran más frías que las zonas de confort humano. Quise decir lo que dije sobre no saber si mi observación sobre ti era puramente profesional, admitió. Yo genuinamente no analices mis pensamientos con tanto cuidado cuando estoy solo. Lo sé, dijo K, eso es lo que los hizo valiosos. La honestidad no examinada a menudo revela verdades. Ese análisis deliberado oscurece. Regresaron a la cámara por segunda vez, sesión. Las preguntas se enfocaron más, profundizando en las implicaciones específicas de las creencias declaradas por Marcus. Si dudaba de la dignidad humana, ¿creía que la tregua era sostenible? Si él admirada cultura Ascari, ¿estaría su testimonio sesgado hacia sus intereses en futuras disputas? Si él no pudo categorizar sus propias motivaciones con respecto a la costa de enlace cultural, ¿cómo podría el concilio confiar en su juicio sobre asuntos transculturales? Marcus respondió a cada pregunta con lo mismo principio. Reconozca la complejidad, rechace la certeza simple, diga la verdad incluso cuando era incómodo. Finalmente, después de 6 horas de testimonio, el Elder Siri pidió una deliberación final. El consejo consultaría en privado y anunciaría su juicio, dentro de 3 horas. Marcus fue escoltado a una sala de espera con el embajador AOY comandante Harley. Ambos parecían cautelosamente optimistas.
Eso tampoco fue brillante o catastrófico, dijo Akoy. Realmente no puedo decir cuál. Yo estaba honesto, dijo Marcus. Si eso es brillante o catastrófico depende de si valoran la honestidad o la certeza, valoran la verdad. Harley dijo que la pregunta es si su verdad particular apoya o socavar sus posiciones políticas. El peso era insoportable. Marcus trató de descansar, pero su mente seguía repitiendo testimonios, cuestionando respuestas, preguntándose si él también había dicho mucho o muy poco. Cal la visitó brevemente, ofreciéndole aliento, pero claramente también ansiosa por el resultado. Finalmente, fueron convocados de regreso a la Cámara. Los 9 consejeros se pararon en fila formal, con el Lauder Surrey en el centro. Cuando hablaba, su voz tenía un peso que trascendía el mero sonido. El Consejo ha deliberado sobre el testimonio de Marcus Webb y la validez del derecho a escuchar invocado por el enlace cultural que Shore. Hemos escuchado sus palabras bajo resonancia examen. Hemos percibido la verdad emocional debajo de sus declaraciones. Ella hizo una pausa y Marcus sintió que el peso del juicio estaba a punto de caer. La facción del concejal Tren argumentó que el ingeniero las dudas de la web prueban la duplicidad humana, que su especie presenta cooperación públicamente, mientras que en privado se creen socios indignos. El argumento tiene mérito si interpretamos la duda como evidencia de engaño. Marcus se le cayó el estómago. Sin embargo, el Elder City continuó, la mayoría de este concilio reconoce una distinción entre la verdad compleja y la falsedad engañosa. El ingeniero Webb habló de dudas sin malicia, de admiración sin agenda, y incertidumbre sin evasión. Sus contradicciones son internamente consistentes. Él cuestiona genuinamente a los humanos merecimiento mientras trabaja simultáneamente para demostrarlo a través de un servicio dedicado. Esto no es duplicidad. Esto es razonamiento moral sofisticado. El alivio comenzó a filtrarse a través de la ansiedad de Marcus. Además, su testimonio sobre Cultural Liaison Shore demostró una incertidumbre apropiada sobre su propia motivaciones en lugar de falsas certezas. Esto sugiere autoconciencia y honestidad intelectual. El Consejo considera que se invocó adecuadamente el derecho a escuchar y que el ingeniero la designación de Webb como testigo consorte del clan Shore es válida y vinculante. La expresión de Kyle mostró un alivio tan profundo que trascendió las barreras de las especies. Marcus Webb queda por la presente reconocido como testigo consorte con todos los derechos y responsabilidades concomitantes. Sus palabras tienen un peso de verdad en asuntos relacionados con las relaciones ascari-humanas y la comprensión intercultural. El juicio es definitivo. La Cámara estalló en un caos controlado. Consejero Trenesfaction registrando objeciones formales. Seguidores ofreciendo felicitaciones, personal diplomático de ambas especies tratando de evaluar las implicaciones inmediatas. Marcus se paró en la plataforma de testimonio sintiéndose simultáneamente reivindicado y abrumado. K se acercó con ella líder del clan, ofreciendo a ambos el gesto de profundo respeto. Dijiste la verdad, dijo el supervisor marín. Incluso cuando la verdad era complicada e incómoda, la orilla clan honra su testimonio y le da la bienvenida como testigo consorte. Acabo de responder preguntas honestamente, Marcus lo logró. Eso es más raro de lo que piensas, dijo K, en silencio. Especialmente bajo un examen diseñado para revelar discordia emocional, mantuviste la integridad bajo una presión que rompe a la mayoría de las personas. Embajadora Koya estaba trabajando en los canales de comunicación, gestionando las consecuencias políticas y las implicaciones. Comandante Arley parecía genuinamente impresionado, lo que Marcus sospechaba que no sucedía a menudo. Los procedimientos formales concluyeron y Marcus fue puesto en libertad para volver a sus deberes normales. Aunque aparentemente normal ahora incluiría testimonios ocasionales como testigo consorte cuando las disputas interculturales requerían de alguien que pudiera decir la verdad sobre ambas especies. 6 meses. Más tarde, regresó a la sección 7 Delta reparando la misma atmósfera, procesadores que lo habían catalizado todo. K se unía a él a veces, aprendiendo sobre los sistemas ambientales humanos mientras le enseñaba matices de comunicación ascari que iban más allá sesiones informativas culturales. Desarrollaron una amistad genuina construida sobre la base de ese primer descuido conversación.
Dos personas descubriendo cómo salvar las diferencias de especies a través de una comunicación honesta y compartida trabajo. Marcus murmuraba su flujo habitual de observaciones de conciencia, cuando se sorprendió a mitad de la oración y miró a K, que estaba monitoreando los sistemas de interfaz Ascari cercanos. Lo estás haciendo de nuevo, dijo con esa sonrisa que se tradujo a través de las líneas de las especies, diciéndole la verdad a equipamiento. Al menos ahora sé que alguien está escuchando, dijo Marcus. Quítate un poco de presión pensando que soy hablando conmigo mismo. Nunca te hablabas a ti mismo, observó K. Tú estaban diciendo verdades que necesitaban ser escuchadas. Simplemente estaba allí para escucharlos. Marcus pensó en el derecho a escuchar, sobre el testimonio ante el Sumo Consejo, sobre cómo una conversación sin vigilancia en un túnel de mantenimiento había remodelado toda su vida. Me alegro de que estuvieras allí, dijo, incluso si condujo a procedimientos diplomáticos incómodos y al examen de resonancia de mi estado emocional. ¿Valió la pena? Marcus miró los sistemas de interfaz se mantenían juntos. Ingeniería humana y Ascari trabajando en armonía porque personas de ambas especies estaban dispuestos a cerrar las brechas. Miró a K, cuya presencia se había vuelto tan natural como la rotación de la estación. Sí, admitió que valió la pena. Todavía lo es. En algún lugar de las secciones administrativas de la estación, los diplomáticos estaban probablemente tomando crédito por la paz construida a través de negociaciones cuidadosas y compromisos estratégicos. Caro Marcus sabía la verdad. La cooperación duradera no se construyó en las salas de conferencias a través de certeza realizada. Fue construido en túneles de mantenimiento por personas dispuestas a hablar honestamente sobre dudas y admiraciones, construyendo comprensión una conversación genuina a la vez. Él había estado hablando consigo mismo durante 18 meses antes de que alguien lo escuchara. Ahora entendió que ser escuchado, realmente escuchado con toda su complejidad y contradicciones, fue a la vez aterrador y esencial. El derecho a escuchar no solo lo había vinculado a los protocolos Ascari. Eso le había enseñado que la verdad hablada en soledad se vuelve poderosa cuando se presencia con comprensión genuina. Ya a veces, el testimonio más importante ocurre en túneles de mantenimiento, murmuró a procesadores atmosféricos de ingenieros cansados que no saben que nadie los escucha. Esas son las verdades que construir una paz duradera porque se hablan sin agenda, sin desempeño, sin nada excepto complejidad honesta tratando de dar sentido a situaciones complicadas. K escuchó todo y eso marcó la diferencia.